Buenos días, es un privilegio una vez más poder escuchar la palabra de Dios y también deseo, ¿no?, que estéis bien, que como siempre, en medio de lo que ha sido esta semana y también lo que va a ser la siguiente, que tengamos ánimo. Así que recibo un fuerte abrazo y sí me gustaría pedirte ahora, ¿cómo me puedes ayudar? Pues bueno, me puedes ayudar en el sentido de tener un poco de quietud en tu corazón ahora y centrarte en lo que es la palabra de Dios. Yo quiero compartirte algo que, como siempre, ora a Dios y espero que sea de bendición y que te sea de ayuda, que de alguna manera fortalezca tu fe y también como cristiano te ayude pues a crecer y a madurar. Ese es el objetivo, no es simplemente pasar el tiempo, no es un domingo más, sino es un domingo necesario. Como cada día necesitamos comer, pues necesitamos también escuchar la palabra de Dios. Y posiblemente si tú tienes un poquito de fe, no es tanto mi habilidad, sino es tu fe, si tienes un poquito de fe, seguramente Dios va a tocarte tu corazón en alguna palabra, algo que te pueda ayudar para que tú te puedas fortalecer y puedas crecer. Así que vamos a pedir a Dios, ¿no?, que sea un tiempo donde podamos ser edificados mutuamente. También yo cuando estoy hablando estoy a la vez escuchando y también la palabra de Dios primeramente es para mí, con lo cual yo soy también una persona beneficiada de este momento y de este tiempo. Si has visto el enunciado al entrar en el vídeo, le he puesto los dos elementos. ¿Por qué le he puesto los dos elementos? En primer lugar, porque me he dado cuenta, ¿no?, que a veces pensamos en cosas que son dos elementos en realidad, pero a veces tenemos la inercia en alguna de ellas cosas de convertirla solamente en uno. Y quiero explicar con ejemplo para que lo podamos entender, lo que quiero compartirte. Por ejemplo, cuando hablamos de un coche, inmediatamente en nuestra mente viene el pensamiento de no solamente un coche físico, sino viene movimiento. Coche y movimiento es algo que lo tenemos asociado. Es como si fuera solamente una sola cosa, coche y movimiento. Pero es cierto también, si alguna vez te ha pasado que has tenido que avisar a una grúa, yo lo he hecho más de una vez, pues evidentemente te has dado cuenta de que una cosa es un coche y otra cosa es el movimiento, porque en ese momento el coche no se mueve nada, incluso tiene que venir una grúa y llevárselo, con lo cual ahí toma relevancia lo que es coche y movimiento como dos conceptos que no tienen por qué ir unidos. Otro ejemplo más que te pongo, ¿no?, simplemente por entenderlo, cuando pensamos en dinero, pensamos a la vez dinero, inmediatamente asociamos a poder adquisitivo. Eso es así, dinero, poder adquisitivo. Puedo comprar cosas, puedo obtener cosas. Pero también es verdad que si tú, por ejemplo, estás en un desierto, o a veces vemos en películas, en una selva o lo que sea, que tienes los bolsillos llenos de dinero, pero en realidad no te sirve absolutamente para nada. Hubieras preferido tener una caña de pescar o un utensilio para buscar comida, ¿no? Porque ahí el dinero, aunque te sobre un montón por todos tus bolsillos y todo esto, pues no tiene ningún poder adquisitivo, porque no hay un entorno donde tú puedas encontrar algo para comprar. Entonces ahí, en ese momento, toma relevancia que dinero y poder adquisitivo no va unido, sino que son dos palabras. Una cosa es dinero y otra cosa es poder adquisitivo. Y te pongo estos ejemplos para llevarlo también a lo que sería el plano en el ámbito espiritual, que es el que nos interesa, ¿no? Y te pongo estos ejemplos para que podamos entender la relevancia que tiene en el tema también espiritual con dos palabras que a veces me he dado cuenta que mucha gente lo ve como unido, lo ve como una sola palabra. Y estas dos palabras, una es religión y otra es salvación. Normalmente son dos palabras que la mayoría de personas, muchas personas, lo ven como unido. Yo tengo una religión, yo tengo una salvación, ¿no? Y cuando uno mira el diccionario de la lengua, la RAE, ¿no?, pues dice la definición que religión es el conjunto de creencias, de dogmas, de sentimientos, de veneración y de temor hacia esa religión, o normas morales de conducta o prácticas rituales, etcétera, ¿verdad? Entonces nos está definiendo lo que es la religión. Eso es lo que dice la RAE. Pero vuelvo a decir, ¿tú crees que es lo mismo religión que salvación? Y eso es lo que quiero también en esta mañana meditar acerca de ello, porque posiblemente te habrá surgido en alguna conversación, o tú mismo dentro de tu pensamiento puedes tener ligada estas dos palabras, ¿no?
yo, por ejemplo, he tomado de Hechos de los Apóstoles capítulo 17 en la Biblia, ¿no? El contexto es que Pablo está esperando en Atenas, está concretamente en Atenas y está esperando a Silas y a Timoteo, y él está allí, como hace siempre. Pablo predicaba cuando tenía oportunidad, y Pablo en ese momento, como digo, está en Atenas y él entraba en la sinagoga y hablaba a los judíos, pero también en Hechos 17, versículo 18, se nos dice que él estaba también en una plaza, y en esa plaza le estaba escuchando gente, y entre ellas estaban filósofos. Dice Hechos 17, 18, que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban al oír a Pablo lo que estaba hablando y diciendo. ¿Qué quiere decir este? ¿Qué cosa rara está hablando, ¿no? Cuando nos está hablando acerca de resurrección, de salvación, de Jesús, ¿no? Y es interesante que cuando seguimos leyendo allí, dice que estas personas, estos filósofos, como querían saber más, porque allí en Atenas se ocupaban mucho de algo nuevo, de conocer cosas, ¿no? Como pasa hoy, miramos en las redes, queremos conocer más cosas, pero al final puede ser que a lo mejor no encontremos ningún avance, ¿no? En conocimiento relevante, me refiero, ¿no? Nos quedemos en lo superficial. Pero en este caso los filósofos le pidieron a Pablo que fueran al Areópago, ¿no? Y allí delante de esas personas que eran influyentes en aquella época, tanto desde el punto de vista cultural como de pensamiento, le llevaron a Pablo al Areópago, dice la Biblia, ¿no? Y dejaron hablar a Pablo. Y Pablo, lo tenemos en Hechos 17, lo puedes leer ahí tranquilamente, versículo 21 en adelante también, dice que Pablo se puso allí en medio del Areópago, y lo primero que hizo Pablo es mirar a su alrededor y vio, como es lógico en Atenas en aquel primer siglo de nuestra era, y anteriormente también, ¿verdad? Pues era un lugar donde había ídolos que eran dioses de la mitología griega, ¿no? Y Pablo, viendo ese contexto, se fijó, dice la Biblia, en un pedestal que ponía al Dios no conocido. Y Pablo empezó la conversación con ellos diciéndole, lo dice allí claramente en el versículo 22, veo que sois muy religiosos. Inmediatamente, ¿verdad?, que Pablo le hace esta afirmación, que nadie se siente ofendido allí porque se consideraban evidentemente religiosos, pero él le empieza a hablar de Jesús y de la resurrección de Jesús, le empieza a hablar de la salvación. Entonces, de alguna manera el mismo Pablo define aquí que son dos elementos distintos. Una cosa es la religión, que ellos eran personas muy religiosas, y ahí ok, ahí está bien, pero también Pablo le dicen que necesitan a Jesús como su Salvador. Y entonces aquí vemos perfectamente que son dos cosas distintas, ¿no? Cuando le habla a ese pedestal de a Dios no conocido. El resultado, ¿verdad?, es que él considera que son muy religiosos, pero a la vez considera que no es sinónimo de salvación, desde el punto de vista de Pablo, desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Y dice además que no solamente dijo esto, sino que al final eso se demostró en la práctica, porque dice también el versículo 34 que después de hablar, aunque muchos dijeron, déjanos en paz, ya te oiremos, como pasa a veces cuando hablamos de Dios a gente que a lo mejor no le da importancia, ¿no? Le quita importancia, pero siempre pasa, la palabra de Dios es como una semilla, ¿no? Entonces dice allí que algunos, a pesar de todo ese alboroto que estaba casi en contra de Pablo, dice que algunos creyeron. Y no dice la cantidad, pero sí dice dos de ellos, que uno era Dionisio, que era un areopagita, ¿no? Responsable, a lo mejor, y había una mujer que se llamaba Dámaris, entre otros, ¿no? Dice que ellos creyeron. Entonces ya tenemos allí, por un lado, seguía habiendo personas con una religión, pero había otras personas, entre ellas estas dos personas, Dionisio y Dámaris, que eran personas que ahora habían aceptado a Jesús y tenían en su vida también salvación. Entonces, podemos diferenciar, entiendo yo, es lo que pretendo, que una cosa es religión y otra es salvación. Ahora, una pregunta que a lo mejor tú me podrías hacer si pudieras hablarme ahora, diría, o estarías pensando, no, bueno, claro, esto es porque ellos eran griegos y ellos tenían su religión pagana, pero nosotros somos cristianos. Entonces, la religión cristiana es lo mismo que salvación. Te podías hacer esa pregunta. Y la respuesta es que no es así. No es así. No por el hecho de que exista la religión cristiana es sinónimo de salvación.
Y simplemente tenemos, no porque yo lo diga, porque yo tampoco voy a marcar nada espectacular, simplemente me remito, ¿no?, a intentar escudriñar la Biblia y también ver la historia, ¿no? Y todos sabemos cuando hablamos ya de 20 años, 20 siglos de cristianismo, estamos hablando de muchos siglos de cristianismo, no hablamos de como el tiempo de Pablo, que eran pocos años que llevaban, ¿verdad?, que predicaban a Jesús, ¿no? En 20 siglos de cristianismo todos sabemos perfectamente, no somos ciegos, que en nombre de Dios y en nombre del cristianismo se han hecho auténticas barbaridades. Tenemos, por decir grandes cosas, el tema de la Inquisición que hemos vivido aquí en España y en gran parte de Europa, ¿no? Terrible, ¿no? Como incluso a personas que creían de verdad también lo llevaban a la hoguera. Podemos hablar de las indulgencias, como de forma interesada se engañaba a la gente, también en el nombre del cristianismo, ¿no? Y en realidad no tenemos que desanimarnos con esto, porque Jesús ya lo dijo que pasaría, ¿no? Él dijo también, cuando leemos en Juan capítulo 16, Él dice que estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, para que cuando escuches estas cosas, ¿no?, que también en el nombre del cristianismo se han hecho barbaridades, y posiblemente hoy día haya también exceso en diferentes denominaciones, ¿no? Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la naturaleza sigue siendo la misma, vivimos en tiempos diferentes, no se puede abusar tanto porque vivimos en tiempos donde hay democracia, más control, no hay esas grandes dictaduras, pero también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y Jesús les respondió: yo os declararé entonces nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Jesús está diciendo que gente que cree en Él, gente que tiene la religión cristiana, gente que se supone que dicen ellos que hacen milagros y señales, que puede ser también, porque el diablo está ahí para engañar, ¿no? Él a estas personas, a este grupo de personas le diga esto. Y como estaba diciendo antes, que no se me había saltado, ¿no? Cuando pensemos en estas cosas que han sucedido en el pasado, no tenemos que sorprendernos, como decía, porque en el capítulo Juan 16, que lo he mencionado antes, no lo he leído, en el versículo 1, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, para que no os escandalicéis, para que no penséis que algo no funciona en el cristianismo. No, Jesús lo sabía perfectamente. Y él lo dice: os advierto, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora, ¿verdad?, cuando cualquiera que os mate, rinde servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no conocen a Dios ni a mí, aunque lo hagan en nombre de Dios, ¿no? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que esto es algo que Jesús ya lo había predicho, no se trata de ninguna cosa rara, extraordinaria, Jesús lo había dicho, ¿no? Así que la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Es igual religión que salvación? Incluso la cristiana. ¿Es sinónimo religión cristiana de salvación? La Biblia dice que no es lo mismo. Y me gustaría usar una parábola que usó Jesús, evidentemente no una mía, para profundizar un poquito, porque él definió esta diferencia entre lo que es religión, sea de lo que sea cualquier religión, tengas la que tengas. Una cosa es tener una religión, que es respetable, que no se trata de ir presumiendo de que tenemos una religión mejor ni peor, se trata sencillamente de que cada persona puede tener su religión, pero existe y tenemos que transmitir que hay algo más que una religión, y es la salvación. Y como he dicho, hay una parábola, ¿no?, que Jesús menciona, y quiero leerla, pero antes de leer esta parábola, me gustaría también, porque sabemos que la parábola es una enseñanza que digamos, utiliza metáforas y situaciones para expresar algo. Y el contexto de esta parábola, para que lo entendamos mejor, está allí en Mateo capítulo 24, que es un poquito antes de la parábola, y nos dice en Mateo 24 que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se acercaron a él. Y cuando se acercaron, le preguntaron a Jesús: bueno, ¿cuándo sucederá la segunda venida, el tiempo que tú vuelvas, como está escrito? Y aquí, lógicamente,
Si tú no conoces mucho, la Biblia no solamente nos habla de que Jesús murió en una cruz y que Jesús resucitó, sino la Biblia nos habla, y Jesús lo dijo, lo tienes en los evangelios, ¿verdad? Y en más partes de la Biblia, en las cartas, que Jesús volverá. Entonces, ellos, en este contexto de esta parábola, le está preguntando cuándo serán estas cosas y qué señales han de venir. Y Jesús le dice, resumiendo un poquito, está en el capítulo 24, del 3 en adelante, ¿no? Él empieza a decir, nadie sabrá el día ni la hora. Así que aunque estemos ahora con el tema de la pandemia, que hay señales y ha habido más pandemia, la Biblia es lo que dice, y nadie te engañe, es que el día y la hora no lo sabe nadie. Y esto no quiere decir que uno se relaje. Yo creo perfectamente que Jesús puede venir mientras estoy grabando el vídeo, y se acabó el vídeo, o se quedó a la mitad, ¿no? Pero lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús lo primero que les dice, entre otras cosas, es que nadie lo sabe. Ni el día ni la hora cuando Jesús volverá de nuevo. Ni siquiera los ángeles, dice la Biblia, ¿no? Y él les dice también que será como en los días de Noé, que estarán allí, como en los días de Noé, que estarán pues comiendo, bebiendo normal, cada uno haciendo sus historias, ¿no? Y de pronto vendrá el diluvio, como pasó en tiempos de Noé. Él pone ese ejemplo y dice que así también, como entonces será la venida del Hijo del Hombre. Será de repente, ¿no? Le dice también que habrá, le pone un ejemplo más, dice que habrá 2 personas en el campo. Está hablando un ejemplo de aquella época normal. Ahora en el campo pues salimos poco al campo, lo que estamos en ciudad, ¿no? Pero hay 2 personas en el campo, le dice Jesús, una será tomada, arrebatada, porque cuando Jesús venga seremos arrebatados. Esto parece fantástico, pero seremos arrebatados. Y dice que habrá 2 personas en el campo, una será tomada y otra no. ¿Por qué? Y dice también que habrá 2 mujeres moliendo en un molino, estarán trabajando, que es como si el que está en una fábrica o en una oficina, es lo mismo, en aquella época es lo mismo, porque era el trabajo habitual. Y dice que una será tomada y la otra será dejada. Y Jesús nos vuelve a hablar de que hay 2 tipos de personas de cara a lo que sería cuando Él venga. Una que se van a quedar y otras que se van a ir. En realidad las 2 son religiosas, porque Jesús está hablando a un contexto de personas, ¿verdad?, que está allí, como digo, sentado en el Monte de los Olivos, y está hablando tranquilamente, y está hablando de personas que todos son creyentes. Allí en Israel, pues lógicamente, el que más y el que menos, todos son creyentes, uno con más hipocresía, otros con menos, otros con más integridad o con más honestidad, pero prácticamente en aquella época todos eran creyentes. Y él está hablando, ¿verdad?, de que sucederá que Dios encontrará 2 tipos de personas. Uno se quedará y otro se marchará, ¿no? Entonces, Jesús lo que le dice es que tienen que velar, porque el día del Señor vendrá, y vendrá, ¿no? Y que no sabemos la hora, que tenemos que estar preparados. Y se lo dice a todos, no le dice tú sí, tú no. Tú como vienes conmigo no te preocupes, y tú que haces esto, le dice a todos, ¿no? Dice, por tanto, estás preparado porque vendrá a la hora que no penséis, ¿no? Y Jesús le hace una pregunta a ellos en este contexto, ¿no? Cuando está hablando, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Y este mismo versículo, en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice, un sirviente fiel y sensato, es aquel que cuando el amo venga, puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás, servir y alimentarlo. Y si el amo regresa y le encuentra sirviendo, ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Y sigue diciendo la Biblia, Jesús sigue diciendo, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda mucho, que es lo que nos puede pasar, tarda mucho, bueno, me queda tiempo, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será, pues eso, el lloro, el crujir de dientes, ¿no? Y en este contexto que he mencionado, que Jesús está hablando de esa venida, de que es inminente, de que uno se quedará y otro se lo llevará, que es el rapto que conocemos en la Biblia. En ese contexto Jesús les menciona una parábola, y la parábola que quiero mencionar está en Mateo capítulo 25, y esa parábola nos habla, es la parábola de las 10 vírgenes,
que lo tenemos en la Biblia. La hemos escuchado en alguna ocasión, ¿no? Y ahí tenemos, ahora cuando la leamos, tenemos por un lado el personaje del esposo, que simboliza a Jesucristo, y tenemos también las vírgenes, 10 vírgenes que simbolizan por lo que serían los creyentes de una congregación o creyentes en cualquier parte del mundo, que esperan el retorno de Jesús, ¿no? Porque no son ignorantes, porque aquí lo que dice la palabra, que esas 10 vírgenes, lo podemos ver, no ignoraban que venía, ¿no? Y dice así, Mateo 25, versículo 1, que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y dice, 5 de ellas eran prudentes y otras 5 eran insensatas, ¿no? Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite, más las prudentes, las insensatas no tomaron aceite, pero las que eran prudentes sí tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con las lámparas, ¿no? Y como tardaba el esposo en venir, las lámparas iban consumiendo, algunas de ellas cabecearon, dice que cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite porque no habían previsto tener aceite, ¿no? No habían sido prudentes, ¿no? Y le dijeron a las prudentes, danos de vuestra aceite porque nosotros se nos ha acabado. Y las prudentes le dijeron, mira, para que no os falte ni a nosotros ni a nosotros, ir a buscarla, acercaros un momento a buscarla, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que dice que mientras ellas iban a comprar ese aceite, vino el esposo. Qué casualidad. Allí tanto tiempo esperando y de pronto en ese momentito que iban a comprarlo, que no estarían muy lejos, justo en ese momento viene el esposo y no estaban ellas. Estaban comprando el aceite que tenían que haber tenido previsto tener para sus lámparas. Y dice la Biblia que curiosamente se cerró la puerta y ellas no pudieron pasar a estar con el esposo, ¿no? Así que después vinieron también las vírgenes y las otras que habían ido a comprar, y señora, pero no, mas respondió de cierto, digo, no os conozco. Recordad esta palabra, no os conozco, como aquello que decía, Señor, Señor, en tu nombre, y Jesús le decía, no os conozco. Son lo mismo, con diferente situación, pero el ejemplo es clarísimo, ¿no? Y Jesús le dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora que vendrá el Hijo del Hombre. Así que la condición necesaria, ¿verdad?, para irse con el Señor, según esta parábola, es tener las lámparas encendidas cuando Él venga. El problema está que como no sabemos el día y la hora, yo tengo que tener mi lámpara encendida cada día, cada minuto, cada segundo, porque no sé el día ni la hora que Él va a venir. Y esto es una prueba que nos hace que tengamos que ser honestos, que a veces pienso, ¿no?, en ese programa que hay del jefe infiltrado, ¿no? Si habéis visto alguna vez el programa con todas sus historias comerciales, pero es interesante como la clave de ese programa del jefe infiltrado es que él se disfraza de una persona más y ve cómo realmente actúa la gente. El que es honesto actúa honestamente, el que es un estafador o es una persona que no es responsable con su trabajo, como no le identifica como jefe, pues sigue haciendo lo mismo, sigue mintiendo, sigue robando, sigue haciendo tanto, ¿no? Pero sin saber que el jefe le está viendo. Y yo creo que un poco Jesús está, ¿verdad? Él está y no lo dice, Él está, aunque tú no lo puedas ver, Él está. Y Él te está viendo, Él me está viendo, así que como no sabemos el día y la hora que Él va a venir, pero tampoco tenemos que ignorar que nos está viendo ahora, tenemos que velar continuamente, cada momento. El significado de la lámpara, ¿verdad? Sí, brevemente, la lámpara significa, en el tabernáculo era el instrumento que se usaba para alumbrar dentro del tabernáculo, ¿no? Era un recipiente, en realidad, la lámpara, ¿no? Y ese recipiente lo podemos ver como nuestra vida. Nosotros somos un recipiente, ¿verdad? Y el otro elemento que menciona es el aceite. Habla de las lámparas y habla del aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo para el creyente, ¿no? Y es ese símbolo que es realmente el que produce la luz. Las lámparas, el recipiente, tú por ti mismo no puedes tener luz. Yo no puedo tener luz de Dios, de Jesús por mí mismo, sino necesito el aceite. Y ese aceite es la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Es interesante cuando uno lee en Pentecostés que sucedió esa venida del Espíritu Santo allí en Hechos,
capítulo 2, 16, dice que empieza diciendo el texto, ¿no?, de Hechos 2, 16, que ya Joel había profetizado antes de Cristo, ¿no?, que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo, ¿no?, sobre toda carne. Lo tenéis escrito allí, lo podéis leer, y dice que sobre mi siervo y mi sierva, que siguen y sirven a Dios, ¿no?, derramaré de mi Espíritu. Y eso sucedió. Pero es muy importante, muy interesante, ¿verdad?, de que Joel, cuando profetiza eso, lo hizo 800 años o 700 años antes de Cristo. Muchos años antes de Cristo. Y no había sucedido en esos 700 años antes de Cristo, no había sucedido nada de esta profecía. Y justo esa profecía se cumple, ¿verdad?, cuando en Pentecostés Jesús ya recientemente había sido crucificado, había resucitado y había subido, ¿no? Y justo en ese momento, en esos días posteriores, es cuando se cumple esta profecía después de más de 700 años atrás. ¿Por qué? ¿Es casualidad? ¿Es coincidencia? Evidentemente que no. Esto nos habla también, ¿verdad?, de que hay un motivo por el cual se esperó 700 años para que ese Espíritu Santo pudiera morar dentro de nosotros. Y eso tiene que ver más con algo que define claramente que no importa la religión que tenga, respetable, como cristianos respetamos todo, debemos respetar todas las religiones, pero tiene que ver ahora con la otra parte, que es la salvación. ¿Por qué la salvación es distinto a todo eso? Porque la salvación tiene que ver con que Jesús muere en la cruz y resucita en la cruz. Esa es la clave, y cuando Jesús está allí antes de morir, justo antes de morir en la última cena, ¿no?, que lo leemos en la iglesia con cierta regularidad, dice que Jesús tomó el pan físico y tomó también una copa con vino, ¿no?, y dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido, ¿no?, se refiere a la cruz, que iba a morir, no había muerto todavía, pero él está diciendo, esto va a pasar, lo está diciendo un poquito antes, ¿no? Y luego también dice que tomó la copa y dijo, este vino es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por los pecados vuestros, por cada uno de vosotros, ¿no? No es que, como hacen algunos, que esa sangre o ese vino que en la iglesia sea especial, o sea, no. Jesús dice que simplemente Él hace esto para que recordemos estas dos cosas, que Él murió en una cruz, su cuerpo fue crucificado y que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y ese es el gran milagro, que ninguna religión puede hacer. Yo lo siento, tú puedes tener una religión que estás muy contento con ella y yo me haría también de esa misma religión, pero déjame decirte que hay algo que encuentro en Cristo que no lo tiene ninguna religión, ni siquiera la palabra cristianismo, que ni siquiera Él la mencionó. La palabra cristianismo surge después. Entonces hay algo, y ese algo es esto, el gran milagro. El gran milagro es que Jesús tiene la capacidad de perdonar mis pecados. Y cuando Dios perdona mi pecado, permite solo entonces que el Espíritu Santo venga a mi vida, porque el Espíritu es santo, como su nombre dice. Entonces, su Espíritu Santo se derrama en mi corazón cuando yo acepto el perdón de Jesús en mi vida. Y tú lo puedes hacer, no importa tu pasado, no importa cómo te sientas, no importa si has creído de una manera o de otra. Si crees en Jesús de corazón y crees que Él murió por ti y tú le pides perdón, ¿verdad?, que se llama arrepentimiento, su Espíritu Santo viene sobre tu vida. No hace falta que sea un estruendo ni que sea nada especial, simplemente es un acto de fe que tiene que ver con que la palabra de Dios se cumple, porque Él lo ha dicho así, ¿no? Y es entonces cuando nosotros podemos producir luz, esa luz verdadera, porque no hablamos de producir luz. Hay mucha gente que con sus dones es muy espectacular y es muy brillante, y no hay que confundir esas luces que son humanas con la luz de Dios, ¿no? La luz de Dios solamente procede de Dios, y esa luz es cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿verdad?, y emana esa luz de Dios. Primera de Juan capítulo 1 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como es la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo y su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿no? Así que tener luz no es simplemente decir, yo tengo a Jesús, qué bien, voy de iluminado. No, eso se tiene que ver. ¿Y cómo se tiene que ver en la comunión con los hermanos? Se tiene que ver con tu compromiso también con tu familia y con la iglesia. Ahora vuelvo a otro paréntesis. ¿Cuántos de vosotros sabéis que sin culto que tenemos en la iglesia prácticamente no hay muchas ofrendas? ¿Cuántos sabéis lo que falta
cada mes para pagar o cómo vamos, no digo que falta, hasta ahora no ha faltado, pero cómo vamos de ingresos, puesto que no tenemos esas ofrendas en la iglesia. ¿Cuántos de vosotros os preocupáis? ¿Verdad? Yo sé que algunos lo hacéis, pero quiero que seas consciente también de esto, porque es responsabilidad. Te preocupas si se está pagando el templo, si hay suficiente dinero, porque tu ofrenda la puedes hacer llegar cuando quieras. Y a lo mejor este es un momento único donde Dios te está probando a ti. Porque no, a lo mejor con la vacuna ya no se va a repetir esto. De hecho, te diría más, dentro de un año no va a ser igual, porque esa presión, porque ya habremos acabado la hipoteca en noviembre del año que viene. Pero ahora, en este tiempo, Dios está probando tu corazón. Y esto está ahí delante de Dios. ¿Amas las cosas de Dios? ¿Amas la obra de Dios? Preocúpate, preocúpate si se llega para cubrir los gastos de la iglesia. Porque un día ese templo volveremos a él y aprovecharemos como siempre. Es un ejemplo que te pongo, pero también aprovecho porque es una realidad. No vivimos en el cielo, estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y hay gente que está con sus diezmos ahí colaborando y quiero dar muchas gracias a Dios, pero quiero animarte, ¿verdad? Y a ser consciente de que ser luz no es sencillamente decir yo soy cristiano, yo tengo una fe muy brillante, sino ser cristiano significa, como dice aquí, ¿verdad? Que tú tienes una relación con tus hermanos, que tú actúas con responsabilidad, que eres un siervo, como decía antes el Señor, ¿no? Que cuando venga le halle trabajando, le halle siendo responsable. A ese Dios le dirá, tú eres una persona no de apariencia, no eres un cristiano religioso, eres un cristiano de verdad, comprometido. Aunque la salvación no la puedes conseguir con tus obras, pero sí, si tu salvación es auténtica, produce obra. Y esa es la luz de Dios. Y dice Primera de Juan esto, ¿no? Que tenemos que andar en luz como Dios es luz. No se trata de engañar a nadie, se trata sencillamente de saber que ser cristiano no es un juego, no es una religión, es más que una religión, es una forma de vida, es un compromiso con aquel que tú amas, aquel que te está viendo ahora, aquel que cuando venga a uno dirá no y a otro dirá sí. Yo no sé quién será, yo le pido a Dios y tengo mucho cuidado, aunque sea pastor, ¿verdad? Aunque sea pastor, yo tengo que tener mucho cuidado. Recuerdo una película hace muchos años que hablaba del arrebatamiento y recuerdo cuando en esa película como Jesús había venido, mucha gente desapareció, cristiano, pero la tragedia que yo vi en aquella película es que apareció la iglesia prácticamente casi vacía, pero de las pocas personas que había en esa iglesia estaba allí un pastor también, que se había quedado. Y evidentemente su dolor era más fuerte porque era consciente de lo que estaba pasando. Algo ha pasado en mi vida que aunque soy pastor, que aunque soy creyente hace muchos años, yo me he quedado. Y no ha sido porque alguien ha hablado mal de mí, no ha sido porque no han contado conmigo en el liderazgo, sino ha sido porque Dios, que conoce nuestros corazones, lo ha decidido así. Entonces es importante que yo mismo también cada día tenga cuidado, que esté velando, como dice la Biblia. Y es el objetivo de esta palabra, que estés velando, no te descuides, no te quedes con el nombre, no te quedes con la denominación, no te quedes porque tú llevas mucho tiempo, sino vela y sé luz en medio de este momento, que sea la pandemia, sea lo que sea, en medio de una adversidad. Dios lo que nos pide es que seamos luz, ¿no? Y me encanta, ¿no? Cómo la Biblia también, cuando uno empieza a escudriñar la Biblia, ¿no? Es como un puzzle, ¿no? No sé si es como un puzzle que empieza a encajar, ¿no? A uno de vosotros sois aficionado a los puzzles, yo lo sé, yo también hace tiempo hacía el tema de puzzle, y cuando uno va a comprar un puzzle suceden dos cosas. La primera es que cuando tú coges el puzzle, la Biblia, cuando tú compras un puzzle, te encuentras un montón de piezas que están sueltas, cada una por un lado, pero la persona que ha diseñado ese puzzle la ha diseñado sin que falte ninguna. Está diseñada para que tengas ahí un modelo que es, él quiere ver, el que lo ha diseñado quiere que tú lo puedas cumplir y lo puedas implementar, ¿no? Eso por un lado. Nos encontramos que están piezas que no tienes que añadir ninguna. Cuando tú compras un puzzle, si tienes que añadir piezas al puzzle que te han timado, ese puzzle está usado, ese puzzle es de segunda mano o viejo, o que alguien se ha llevado las piezas, ¿no? Y la segunda cosa que pasa es que tú cuando llegas a tu casa pones sobre la mesa todo el puzzle, aunque sea desordenado, porque no sabes qué pieza puede estar allí que te falta o puede estar por otro lado. No puedes decir, ahora cojo medio puzzle y luego otro medio puzzle. Generalmente no funciona así,
porque te van a faltar fichas para ir completando el puzzle, ¿no? Y esto lo transportaba también a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es importante predicar toda la palabra de Dios. También cosas que no son tan, que nos pinchan, ¿no? Y esas cosas que nos pinchan son parte del puzzle, que sin ella no podemos completarlo. Nos quedamos como cristianos a media, ¿no? Y es importante y a mí me fascina también como cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que sucede como ese puzzle. La Biblia es la palabra de Dios que Dios nos la ha dado para que nosotros tengamos lo que necesitamos, lo completo para lo que necesitamos. Aunque hay muchas cosas que Dios nos ha dicho, pero aquí tenemos suficiente para saber lo que Dios nos quiere hablar y decir y entender cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que conducirlo. Así que las piezas están en la Biblia. No tienes que añadir nada a la Biblia. Y la segunda cosa también es que cuando tú lees la Biblia no tienes que esconder versículos, no tienes que quitar versículos, pues lo que he dicho antes, que hablen del diezmo, o versículos que hablen acerca de que tienes que pedir perdón, o aquello que te molesta, ¿no? Que hablen de pecado. Lo puedes quitar, pero en realidad te estás engañando porque no te saldrá el puzzle, te faltarán cosas, ¿no? Y precisamente cuando se crean falsas doctrinas, estos dos elementos siempre están presentes en las falsas doctrinas. Estas dos cosas están presentes, como pasa con el puzzle. Nuevamente, las falsas doctrinas están compuestas de gente que añade al puzzle de la Biblia cosas que no dice. Y es entonces, ¿verdad?, cuando se produce, se hace un puzzle que no existe en la Biblia, porque han añadido cosas que no están, y podemos hablar de muchas, pero ahora por el tiempo tampoco es el tema, ¿no? Y la otra cosa es que también se forma falsa doctrina porque hay gente que esconde versículos de la Biblia. Si hablamos, por ejemplo, del celibato, no quiero meterme en muchas cosas, ¿no? Bíblicamente no tiene ningún soporte, porque cuando se nos habla en las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, no se nos habla de cómo tiene que ser un ministerio, un pastor, un anciano, precisamente que tiene que ser marido o esposo de una sola mujer, que gobierne bien su casa, sino cómo va a gobernar la iglesia. Bíblicamente no tenemos, es un ejemplo solo, ¿eh? Yo respeto todo, pero es un ejemplo de tantas y tantas cosas que se han añadido, y al final lo que nos encontramos con un problema, y es que no podemos sostener ese puzzle de Dios. Tenemos un puzzle paralelo, y esto es un problema, porque cuando venga Jesús no vendrá buscando un cristiano con un puzzle paralelo, vendrá buscando un cristiano que, como dice la palabra de Dios, sea un cristiano que es auténtico, un cristiano que aunque le cueste mucho, que aunque tropiece, sea un cristiano que está ahí, que sea prudente, que es lo que usa la palabra, ¿no? La prudente y la insensata, ¿no? Así que Mateo dice 29, Jesús dice, erráis ignorando las Escrituras, le dice allí a un grupo de creyentes, ¿no? Que ellos, en este caso el contexto, está hablando de aquella corriente religiosa que no creía en la resurrección, ¿no? Lo podéis leer en Mateo capítulo 29, ¿no? Y quiero llegar al final, ¿verdad? Para hacer resaltar algunas cosas de esta parábola que hemos leído de las 10 vírgenes, acabar con un resumen rápido. Y es que una de ellas nos dice que velad, tenemos que velar, yo tengo que velar. No importa pandemia, no importa el problema, no importa trabajo, no importa las dificultades, tenemos que velar. Aparte de buscar, trabajar y hacer lo que tengamos que hacer, pero velad tiene que ver con cuidar tu vida y tu aceite dentro de tu corazón, ¿verdad? Delante de Dios. Y ahí le dice esto, ¿verdad? Hemos leído en ese que dice que algunas de ellas se durmieron, ¿verdad? Y se durmieron, y cuando no es que no podamos descansar, pero siempre tenemos que tener aceite. No podemos descansar si tenemos pecado. Tenemos que primero pedir perdón y después vamos a dormir. Incluso el enojo. Dice la Biblia que si nos enojamos, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? Si habla de enojo, cuanto más de otras cosas. No te vayas a dormir sin haber arreglado tu relación con Dios, ¿verdad? Si es posible. Luego también nos dice que otras le pidieron que le dieran aceite. Y, ¿sabes? Yo puedo darte cosas, pero lo que no puedo hacer es darte aceite de Dios. Yo puedo ser luz y serte de motivación, pero no puedo darte mi aceite, porque el aceite es personal, es tu relación personal con Dios. Y lo tenemos en la Biblia, ¿no? Cuando
no quiero entretenerme mucho en este pasaje, ¿no? Pero ese hombre rico y Lázaro, ¿no? Que cuando estaba allí dice, envía allí a mi familia, él estaba ya en el Seol, envía a mi familia, aunque sea un ángel, y dice, no, un ángel no, le dice Abraham, ¿no? En este caso que hablaba, tienen a los profetas, tienen las escrituras, tienen allí, que oigan a ellos, ¿no? Y en realidad nadie puede decidir por ti la salvación. Tú tienes que querer buscar a Dios, ¿no? Y la otra cosa es que dice que mientras se iban a comprar también vino el Señor. Así que tenemos que estar velando y cuidado. Ir a comprar significa que no te descuides, no te vayas como ese insensato, ¿no? Que quiso llenar su granero, ¿no? Para luego descansar. Y cuando ya tenía lleno su granero, que le llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, le dice, hoy han venido a pedir tu alma, hoy se te acabó todo, ¿para quién será todo aquello? ¿No? Entonces, vive cada día como si fuera el último día de cara a Dios, ¿no? Velando y cuidándote. Y luego dice también que aquellas vírgenes, cuando quisieron entrar, ¿verdad? La puerta se había cerrado. Y esto nos habla también, recuerda que Jesús habló de que sean los tiempos de Noé, como en un momento determinado, cuando el arca ya viene, va a venir el diluvio y todo esto, ya está todo dentro, todo preparado, dice que Dios cerró la puerta del arca. Y Dios cerrará un día ese tiempo, bien sea porque nosotros nos vamos, porque Él venga. Entonces tenemos que ser prudentes y saber que la puerta se puede cerrar. No lo dejes para mañana, no lo dejes para la tarde. En esta mañana, el domingo, acepta a Jesús después de escuchar su palabra a solas, búscate un lugar y pon tu vida bien con Dios, porque se puede cerrar la puerta. Y si se cierra la puerta puede pasarte, aunque sea un ministerio, aunque sea pastor, como he dicho en esa película. Yo me puedo quedar. No puedo jugar con la hora a que se cierra la puerta, ¿no? Así que quiero acabar diciéndote que cuando se habla del arrebatamiento, en la Biblia no es nada que sea nuevo. Ya existe el arrebatamiento de personas en la Biblia, ¿no? Y concretamente conocemos allá en Génesis como este hombre Enoch, que era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, ¿no? Dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 24, que Enoch en un momento determinado desapareció, y dice la Biblia, porque Dios se lo llevó. Eso es un arrebatamiento, ya ha sucedido. Hay otro también que podemos hacerlo, que es el caso que conocemos, que es en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 11, que nos habla de Elías. Recordar que hablamos de Elías tiempo atrás, ¿no? Él estaba con Eliseo, su discípulo, y en un momento determinado dice la Biblia que un carro de fuego, así lo interpreta el que lo vio, ¿verdad? Dice que subió a Elías al cielo en un torbellino, y Elías desapareció. Entonces, no se trata con esto de dudar de la salvación, se trata de cuidar la salvación. No quiero que ahora tú te quedes ahí, bueno, y mi salvación no. Si crees en Jesús y eres honesto, no tienes por qué dudar de tu salvación, pero sí cuida de ella. No la des por hecho como que todo ya está, ¿no? Así que dejarte con esto, que cuida de que no falte el aceite en tu lámpara. Y esto solamente tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes reponer porque es algo que da directamente el Espíritu de Dios. Recuerda que ese aceite es el Espíritu de Dios en tu vida, es una vida que refleje a Jesús, ¿verdad? Y quiero acabar con esto, ¿no? Que he leído antes, Mateo 25, que Jesús dice, ¿verdad? Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que ora por mí y yo oro por ti para que tengamos aceite. Y no importa cuando Jesús venga, Él vendrá, que nos podamos ir con Él y que podamos estar con Él. Así que yo te pido y oro también por ti, ¿verdad? Para que tú puedas tener la paz de Dios en tu corazón, que esta noche cuando vayas a descansar no te duermas como aquellas vírgenes que se durmieron sin aceite. Otras tenían aceite y se levantaron y no hubo problema, sino que te vayas a dormir esta noche. Un poquito antes puedes hacer una oración. Una oración no tienes que hacer grandes cosas. Una oración honesta, ¿no? Y dejar que el aceite de Dios vuelva a fluir en tu vida. Y duermas tranquilo, sabiendo que pase lo que pase, la paz de Dios está en tu corazón. Recibe un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Cuídate.